Nos encontramos en el Centro Cultural Margarita Nelken de Coslada, donde hasta el próximo 25 de abril se puede disfrutar de una exposición que se inaugura precisamente hoy, la exposición Presas de Franco, organizada por la Fundación de Estudios Marxistas. Para hablarnos de ella, para hacer un breve repaso, aunque evidentemente necesitaríamos mucho más tiempo del que disponemos para explicarla completamente, pero para hacer ese breve repaso tengo a mi lado a Marga Ferrer, miembro de la Fundación. ¿Qué tal, Marga? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, decía, poco tiempo tenemos para hacer un repaso extenso y genérico, pero sí podemos dar una pequeña idea para toda la gente que se quiera acercar aquí, un repaso por las presas de la dictadura franquista, no sé si llamarlas las grandes olvidadas, pero sí una de las más olvidadas, ¿no? Las grandes olvidadas, sin duda, de lo que fue la represión franquista. Tenemos poco tiempo, pero yo sí a la gente quisiera decirle o animarle a que viniera a esta exposición para entender un poco lo que fue el proceso también de la represión del franquismo contra las mujeres, que en el caso de esta exposición lo hemos centrado en las que estuvieron en las cárceles, las que estuvieron presas, ¿no? Y empezamos la exposición con algo maravilloso que ocurrió durante la Segunda República, ¿no? Todo el mundo sabe, la Segunda República fue el gran paso del modernismo en España, ¿no? Instrucción libre de enseñanza, y en el caso de las prisiones, hubo una reforma fundamental con las prisiones de mujeres que mejoró muchísimo las condiciones de vida de las presas durante la Segunda República. Fue una decisión pedagógica de reinserción por primera vez en España de lo que eran las mujeres que estaban en ese momento encarceladas, que por supuesto eran delincuentes comunes, no eran presas políticas, estamos hablando de la Segunda República. Y por eso tenemos aquí una serie de paneles que explican un poco desde lo que fue las primeras reformas republicanas de las cárceles, fundamentalmente por Victoria Kent, que fue la diputada que más se encargó, y luego desde el propio Ministerio, en hacer ese tipo de reformas. Podemos también ver aquí la que fue la cárcel insigne de ese tipo de reformas y que luego fue la cárcel insigne de la represión, que fue la cárcel de Ventas de Madrid. Supongo que mucha gente en Coslada habrá oído hablar de la cárcel de Ventas en los primeros años de la represión franquista. Hay que decir que la cárcel de Ventas es una cárcel de mujeres anteriormente y posteriormente después lo fue, a mediados del franquismo, y la diferencia yo creo que la podemos notar ahí, ¿no? Al principio la cárcel de Ventas fue un ejemplo de alimentación con los niños, de iluminación, de trabajo con talleres con las mujeres para reinsertarlas. Estamos hablando de una España con un nivel de analfabetismo brutal, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Y cómo luego podemos ver la degradación que pudo sufrir aquello a través de la represión. Pero la idea fundamental de la exposición, lo que viene a decir es cómo la represión franquista después de la guerra civil se ceba especialmente en las mujeres y lo hace además de una doble manera, ¿no? Una, a través de los castigos físicos. Todos hemos oído hablar aquello de las mujeres rapadas al cero o el aceite de ricino que se las obligaba a ingerir como castigo, ¿no? Y fundamentalmente la Iglesia Católica y cómo el papel que la Iglesia Católica jugó dentro de las cárceles de la represión franquista, ¿no? Vamos a ir haciendo este pequeño repaso, vamos aquí avanzando. Hablabas de la cárcel de Ventas, probablemente el icono más representativo, pero ni mucho menos el único. Por ejemplo, aquí enfrente vemos muchas más, la de Saturrarán, la de Valencia, Les Corts. Fueron muchas, ¿no?, en todo el territorio nacional. Fueron muchísimas en todo el territorio nacional. Yo solo creo que la que hubo al día siguiente de perdida la guerra o ganada por el bando franquista, hubo 8 cárceles de mujeres inmediatamente en Madrid. Todo aquello que olía que había colaborado con la República fue inmediatamente encarcelado. Hay que recordar que muchas mujeres, aquí se dice en los paneles que hablan de los castigos o de las rojas, ¿no?, las mujeres normalmente no tenían carnet de partido político, aparte de algunas que eran grandes dirigentes, entonces muchas no fueron condenadas a muerte, como pasó con muchísimos militantes del Partido Socialista, del Partido Comunista, pero se las encarceló en condiciones muy duras y sobre todo, insisto, con una represión ideológica brutal que viene fundamentalmente con estos paneles que veis aquí de la represión cargada a las monjas, además a órdenes religiosas muy cavernarias, ¿no?, que las obligaban a rezar 3-4 veces al día, con castigos corporales, insisto, ¿no?, con una represión sexual brutal también, y con la idea de culpabilizarlas por haber sido ellas las que habían traído el demonio a España. Unas barbaridades que, insisto a la gente para que venga a ver la exposición, para que pueda entender los niveles de absurdo y de brutalidad a lo que pudo llegar la represión franquista contra las mujeres en aquella época. Yo no sé si hay cálculos exactos, pero de cuántas fueron las víctimas, cuántas mujeres ingresaron a estas prisiones y cuántas perdieron la vida en ellas. De perder la vida, eso no lo podemos saber porque no hay tampoco un registro detallado y porque además a ellas, te insisto muchas veces, no se las acusaba de delito político, sino de cualquier tipo de delito. Eran hermanas, eran amigas de un republicano, etcétera. No estamos hablando de decenas de miles de mujeres en los primeros años del franquismo, los primeros 20 años del franquismo, que decir, no los primeros, ¿no? Yo solo siempre manejo una sola cifra, que es la única que sabemos, y es que el investigador Paul Preston, que es bastante serio, ha calculado unos 100.000 fusilamientos y 100.000 muertos en los 2 primeros años después de la Guerra Civil. Hace el cálculo a partir de la creación de más de 48 campos de concentración en todo el Estado y las decenas de miles de presos que hubo, ¿no? Precisamente tenemos aquí uno de los paneles que componen la exposición, o sea, de los fusilamientos. Marga, yo te quería preguntar cuál es la razón por la que
estas presas del franquismo han sido obviadas durante tanto tiempo y lo que siempre se ha visto es, o lo que siempre se ha oído más, son las cárceles de hombres, las personas que fueron arrestadas durante la guerra? ¿Por qué? Yo creo que a las mujeres le pasan todos los órdenes de la vida, ¿no? Es decir, la invisibilidad del trabajo de las mujeres pasa en casi todos los campos, ¿no? En este campo en concreto tiene que ver, además, yo quiero insistirte en el hecho de que muchísimas mujeres no tenían el carné de un partido político, ¿no? Y en segundo lugar, porque las mujeres, al ser además madres y cuidar más de la familia, eso lo sabrán muchas personas aquí en Coslada, ¿no? Silenciaron mucho ese dolor y ese sufrimiento. Fueron ellas mismas las que lo silenciaron para no traspasar ni odio, ni rencor, ni problemas, además con el miedo con el que vivieron hasta el final de sus días, ¿no? Es una historia no contada como el de las muchísimas mujeres y es sobre todo lo que yo entiendo es ellas fueron el garante fundamental de que los valores de democracia y de civismo y de laicismo pervivieran en este país, ¿no? Pero son las grandes olvidadas, pasa con las mujeres en casi todos los órdenes, no es nada especial que no sean en este caso. Mira, aquí tenemos unas que no fueron olvidadas, fueron las 13 rosas, que yo creo que sí que se les ha hecho un recuerdo, además una película, libros y tal, precisamente porque eran menores de edad. Hay que decir que en aquella época ser menor de edad, ser menor de 21 años. Y además fueron acusadas falsamente y fusiladas menores de edad, 13 de ellas, ¿no? De las pocas que no fueron olvidadas a lo largo de la historia. Pero hubo muchas 13 rosas, ¿no? Hubo muchísimas 13 rosas. En el caso de ellas es que ellas sí que eran militantes de la Juventud Socialista Unificada y además llegaron al final cantando la Internacional, que es decir, eran personas con una conciencia política muy alta, pero hubo muchísimas 13 rosas a lo largo y ancho de todo el país. Otra cosa que sí te quería preguntar, Marga, y las explica en el siguiente panel además que tenemos enfrente, porque evidentemente cuando mujeres, muchas de ellas madres, son encarceladas, no son las únicas que salen perjudicadas, también niños, hijos, familias, ¿no? Sobre todo los niños. No se ha contado bien la historia de la represión en cuanto a los niños en España. Cuando estabas en la cárcel no te dejaban ver a tus hijos más que 1, 2, 3 días al año, en muchísimos casos, y el soporte familiar en el que muchísimos niños durante los primeros años de la posguerra fueron cuidados por otro tipo de familiares, pero no conocieron a sus madres o a sus padres que estaban encarcelados porque estaba prohibido verlos, o sea, apartaban a las mujeres. Para ellos, para la represión franquista, estas mujeres rojas eran como algo así como una peste, es decir, separarla de sus hijos era un deber moral para la Iglesia Católica. Hicieron verdaderas barbaridades en decenas de miles de familias españolas. Pues, Marga, me gustaría seguir comentando muchos más, pero la verdad es que se nos acaba un poco el tiempo. Lo que sí me gustaría decirte y que también tú pusieras de manifiesto es que una exposición como esta también lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Lleva una labor de investigación muy grande y además nos ha costado mucho, y por eso animar a la gente a verla, precisamente porque las mujeres no escriben sus memorias, no publican grandes libros, no hacen biografías. Precisamente por eso el trabajo de investigación ha sido duro, pero yo creo que ha sido precioso y que tiene que ver sobre todo con la vida de muchísimas familias españolas, que es nuestra historia, es nuestro pasado, es nuestra historia, y por eso tenemos que venir aquí a verla y a recordarla. Pues les animamos a todo el mundo a que venga a ver esta exposición, Las presas de Franco, hasta el próximo 25 de abril. Marga, muchísimas gracias. A vosotros. Mucha suerte. Y ahora sí queremos hablar también con el máximo responsable de que esta exposición se encuentra actualmente en Coslada, no solo que el concejal de Cultura del municipio, Pedro Sanfrutos. Señor Sanfrutos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Lo decía antes, hace unos minutos, no es cuestión de culpar, sino de no olvidar, ¿no? Efectivamente, yo creo que importante es el reconocimiento a esos muchos años de trabajo en la sombra, de sentirse perseguidos, de estar permanentemente en el punto de mira. Eso por un lado, y por otro el que las nuevas generaciones recuerden lo que pasó en aquellos años, sobre todo para que no se vuelva a repetir y para que sepan que la sociedad que disfrutamos hoy en día, en democracia, en libertad, con sus límites, pero una sociedad libre en la que avanza mucho en los últimos años, no ha sido fruto de la casualidad, sino fruto del trabajo de muchísima gente anónima, de mucho sufrimiento y de mucho permanecer con la bandera levantada a pesar de que no eran buenos tiempos. Ese es el gran objetivo de esta exposición, el que sirva para rememorar, para homenajear a aquellos que sufrieron, pero también para que los más jóvenes recuerden lo que pasó, porque se ha intentado cubrir con un telón, como si no hubiera pasado nada. No queremos pasar factura, pero sí queremos que se recuerde lo que pasó. Un pueblo que no recuerda su historia puede volver a repetirla. Yo creo que fue una época de mucho sufrimiento, de una época en la que no solamente la guerra civil destrozó el país, sino los años posteriores de mucha violencia, de mucha persecución y de mucha represión. Y ese es el objetivo. Por eso hemos traído esta exposición aquí, además al Nelken, donde está la biblioteca, donde pasan por aquí a diario cientos de jóvenes. Yo creo que es una invitación para que entren, vean la exposición, recuerden lo que pasaron sus abuelos, probablemente sus padres ya no, pero sus abuelos sí, y por lo menos conozcan una parte de la historia, no por pasar factura, pero sí por recordar y porque sepan que existió esa época de tinieblas, ¿no?